los hijos del hombre, para ver si hay alguien que haga el bien. 21 de julio de 2024, 16º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Jeremías es un profeta nacido en el pueblo de Anatot, apenas a 6 kilómetros de Jerusalén. Pertenece a una familia sacerdotal, ligada a las tradiciones del reino del norte, Israel, que ya había desaparecido cerca de un siglo antes, lo que le da a su profecía una libertad frente al rey de Judá, el reino del sur, ante quien se mostrará siempre como un profeta crítico. En la primera etapa de su ministerio profético, que abarca los años del 627 al 609 a.C., Jeremías se preocupa de manera especial por la población israelita que permaneció en el norte después de la destrucción de Samaria a manos del imperio asirio en el año 722 a.C. La segunda parte de su predicación, en cambio, del 597 al 586, enfrenta el embate de los babilonios contra el reino del sur, Judá, y vive en carne propia la destrucción de Jerusalén, la invasión de los babilonios, y es obligado a refugiarse en Egipto, donde perdemos sus huellas. El libro que lleva su nombre se debe en gran parte a sus seguidores, que conservaron su influencia para las próximas generaciones. Los capítulos del 21 al 23 están dirigidos contra los reyes y gobernantes del reino del sur, Judá, junto con sus sacerdotes y sus falsos profetas. La sección 23 del 1 al 8, de la que está arrancada nuestra lectura, contiene oráculos en contra de los malos pastores. Los reyes han pastoreado mal al pueblo, lo han defraudado y lo han dispersado. Con esta imagen del pastoreo, el profeta anuncia que Dios mismo se hará pastor de su pueblo. Dios mismo se encargará de volverlo a congregar. Ante el fracaso de los reyes, el mismo Señor se hará cargo de su pueblo. Esta imagen de pastor evoca a David, el rey ideal, que fue un joven pastor escogido por Dios para conducir a su pueblo, según nos expresa el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. El retoño de David será el pastor que ejercerá el derecho y la justicia, tal como se había anunciado también en Isaías 9, del 1 al 6. A través del retoño de David, el Señor salvará a su pueblo y lo conducirá de nuevo a la posesión de la tierra que le ha sido arrebatada y a la felicidad en ella. Los cristianos reconocemos en esta figura del pastor bueno a Jesús, del linaje de David, que conseguirá la verdadera justicia a través de su entrega en la cruz. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. La sección en la que se encuentra nuestra lectura va del capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Les invito a leer completa la sección. El desprecio mutuo que se tenían judíos y paganos es bien conocido.
Tácito, por ejemplo, un historiador romano, se refería a los judíos como los enemigos del género humano. Y sabemos por otras citas del Nuevo Testamento que todavía en tiempos de Jesús un buen judío no se llevaba, ni siquiera podía pisar la casa de alguien que no fuera judío. Pablo conoce bien esta animadversión mutua, por eso habla de una barrera de enemistad. Es probable que haya en la expresión una alusión al templo de Jerusalén, donde un muro, una barrera de piedra, separaba el patio de los judíos del patio de los paganos. El historiador del siglo I, Flavio Josefo, nos cuenta que en ese muro había letreros en varias lenguas, en los que se advertía la prohibición del paso de los no judíos bajo pena de muerte. Tal era la enemistad entre los dos grupos. Este muro, junto con el resto del templo, fue derribado por las legiones romanas de Tito y Vespasiano en el año 70. Pero Pablo comparte una buena noticia. Antes de su destrucción física, Jesús ya había anulado el significado del templo. La entrega obediente del Mesías y su sangre derramada en la cruz abrió la posibilidad para que los dos pueblos en enemistad, judíos y paganos, pudieran formar ahora parte de una misma familia, el cuerpo de Cristo, el verdadero templo, la familia de Dios. Dios ofrece ahora a Jesús como la piedra angular sobre la cual se levanta una nueva construcción, un nuevo templo, que tiene como cimientos a los apóstoles y a los primeros profetas cristianos. La comunidad cristiana, por ello, se conforma a partir de judíos y no judíos por igual, porque se entienden como una sola familia de Dios. Así nuestras comunidades han de ser signos de la ausencia de muros. Cada persona deberá sentirse en la comunidad cristiana como en su propia casa, sin exclusiones ni discriminaciones. Somos familia de Dios, casa y puerta abierta para todos y para todas. Que entraré a su presencia en mi verdad, por su amor, por su amor. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. La sección que va del capítulo 6, versículo 30 hasta el 44, de la que leemos los primeros 5 versículos en el pasaje de este domingo, contiene el relato de la multiplicación de los panes. Nosotros nos fijamos hoy en la introducción del pasaje. El pueblo es señalado como ovejas sin pastor, y Jesucristo realiza en su persona la función de pastor bueno, bondadoso, que se compadece de ellas. Además del texto de Jeremías que escuchamos en la primera lectura, puede escucharse en este pasaje del Evangelio el eco de Zacarías 11, 4 al 5 y el eco del Salmo 23. Jesús aparecerá aquí como el nuevo Moisés, el Moisés de los últimos tiempos, el que anuncia al nuevo Israel la palabra de Dios y lo alimentará milagrosamente con un nuevo maná. Es el buen pastor, el que reúne a las ovejas descarriadas, el que las conduce a pastos donde puedan alimentarse, porque goza de la plenitud del Espíritu Santo. Esta solicitud de Jesús por las ovejas sin pastor es manifestación de su compasión. Ya Santo Tomás de Aquino, que se hacía las preguntas más extrañas, se cuestionaba ¿qué es más grande en Jesús, el amor o la compasión? Y se contestaba, la compasión, porque el amor tiene como destinatario al otro, mientras que la compasión tiene como destinatario al otro, pero al otro que sufre, y eso le es más agradable a Dios. Los tiempos del COVID que vivimos hace algunos años nos recuerdan ahora con creces la necesidad de la compasión, no en el sentido de lástima, sino en su verdadero sentido, una capacidad de acercamiento empático al sufrimiento ajeno, de manera que lo hagamos nuestro. Se trata de padecer junto con el que padece. Jesús manifestará su compasión no solo con la enseñanza que alimenta el espíritu, lo hará también con el pan que alimenta el cuerpo y que se convierte en símbolo de aquel otro pan, el de la Eucaristía, el que está Él siempre dispuesto a compartirnos. Por eso, en los próximos 3 domingos, la Iglesia suspenderá la lectura continua de San Marcos,
para dar lugar a la lectura y a la reflexión de la versión de la multiplicación de los panes, pero según el Evangelio de San Juan, y estaremos leyendo después en los siguientes domingos el llamado discurso del pan de vida, que ocupa el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hasta aquí los comentarios de este 16º domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.